Dolores Urquiza se dispone a tocar el piano. Es una noche apacible, ideal para disfrutar de la música. En otro lugar del palacio, su padre, Justo José, se encuentra charlando con su secretario. Es una conversación ligera, distante de los conflictos que sobrelleva la provincia. Un abrupto sonido interrumpe la charla. No es la música de su hija Dolores. Son sonidos de hombres a caballo, dentro del palacio, acercándose. Urquiza se levanta. A medida que se aproxima hacia el patio, su corazón se acelera. Intuye que algo está por suceder. Durante 28 años, el litoral estuvo controlado por un hombre. Su nombre despierta sentimientos encontrados. Fue odiado, repudiado y acusado de tirano. Fue amado, respetado y aclamado como un republicano. Entre la sangre y el fuego de una época turbia de nuestro país, él supo combatir a los hombres fuertes de Buenos Aires. Enfrentó la adversidad, creyó en el federalismo, traicionó y fue traicionado. Su nombre, Justo José de Urquiza. Urquiza sin duda fue un personaje fundamental de la historia argentina del siglo XIX, porque de alguna manera él empieza como un caudillo clásico, provincial, con alcance local, pero va a proyectarse de una manera casi inédita para alguien que no fuera Rosas. Ahora, en esa proyección cometió una serie de crímenes políticos que fueron muy criticados. Lo cierto es que sin Urquiza no se puede entender la organización nacional, ¿no? Es decir, el papel que él cumple en ese paso fundamental cuando las provincias aceptan por primera vez negociar, integrarse en un Estado que tenga un poder sobre las provincias, es decisivo. Justo José de Urquiza nació el 18 de octubre de 1801 en Talar de Arroyo Largo, Entre Ríos. Fue hijo de José Narciso de Urquiza y Álzaga y María Cándida García y González. Su padre se dedicó al comercio rural, logrando tener su propia estancia. El joven Justo José pasó su infancia y su adolescencia en el campo. Fue educado por un sacerdote en una capilla que la familia construyó en la estancia en donde vivía. Con la Revolución de Mayo de 1810, las tierras de los Urquiza fueron escenarios de las luchas entre el directorio porteño y el caudillo José Artigas. Los campos devastados, el olor de la guerra, quedaron fijados en el joven Urquiza. Imágenes que, sin saberlo todavía, formarían parte de su vida.
En 1816, Urquiza fue enviado a Buenos Aires. Estudió en el Colegio de San Carlos. Aprendió gramática, latín, teología y filosofía. Pero 2 años más tarde, el colegio fue cerrado y Justo José regresó a Entre Ríos. Gracias a su instrucción, se dedicó al comercio. Comenzó siendo notario eclesiástico, luego dependiente de una tienda, hasta abrir exitosamente su propio negocio. Era un joven brillante e inteligente, gustoso de la buena vida y de las mujeres. Su poder fue creciendo. Compró campos, hasta convertirse en uno de los hombres más acaudalados del país. Sin embargo, le faltaba algo. Cuando descubrió la política, un nuevo horizonte se abrió delante de sus ojos. Urquiza empieza siendo un hombre de negocio, empieza siendo un emprendedor, alguien que comienza en esta actividad mercantil, va a tener mucho éxito, de hecho va a llegar a ser, creo yo, o el hombre más rico o uno de los 2 o 3 hombres más ricos de América del Sur en su apogeo, y a partir de eso va a ir construyendo lo político y después creo que, como decía von Clausewitz, la parte militar es nada más que consecuencia de la política, ¿no? Afuera del palacio se escuchan corridas y algunos disparos. Una muchedumbre grita: ¡Muerte al tirano y traidor Urquiza! ¡Viva López Jordán! Urquiza está nervioso. Jamás pensó que iba a tener a sus enemigos dentro de su casa, tan cerca. Urquiza comenzó a participar en la política local y en 1823 se unió a un grupo de entrerrianos que buscaba liberar a la banda oriental. En aquel entonces el Imperio del Brasil, recientemente independizado de Portugal, incorporó a la banda oriental como una de sus provincias, lo cual generó mucha resistencia en el Río de la Plata. Urquiza empezó a actuar en política desde muy joven, tenía 20 años, digamos. Ya en 1823 participó de un movimiento entrerriano que buscaba liberar a la banda oriental, que estaba desde 1820 totalmente ocupada por los portugueses. Y al ser parte de ese intento fracasado, se enemistó con el gobernador de Entre Ríos, que era Lucio Mansilla, un porteño, y se escapó a Corrientes. Después Mansilla le pidió que volviera, incluso lo incorporó a un cuerpo de cívicos miliciano con un cargo militar, pero a partir de ese momento él estuvo ligado con la política permanentemente. El vigor de Urquiza no se apagó en ningún momento. Influenciado por los ideales federales de Artigas y el caudillo entrerriano Francisco Ramírez, continuó su carrera política. En 1826 fue electo diputado provincial. Al poco tiempo de asumir, rechazó la Constitución unitaria sancionada ese mismo año en Buenos Aires. Entre 1827 y 1831, Entre Ríos vivió una serie de revueltas políticas. Urquiza no permaneció impávido ante estos conflictos. Se unió a Ricardo López Jordán padre en su intento de tomar el poder, pero fracasaron. La política entrerriana en la década del 20 es muy complicada, ¿no? Es decir, hay muchos cambios y mucha injerencia, tanto de Santa Fe como de Buenos Aires. Entonces, entre 1827 y 1831, él participó de 2 intentos apoyando a Ricardo López Jordán para apoderarse del gobierno, que fracasan.
En uno de esos terminó preso en Santa Fe. Ahí conoció a Estanislao López, con el cual entabló una relación buena. Fue llevado prisionero a Santa Fe. Allí estableció un buen vínculo con el patriarca de la Federación, Estanislao López. El santafesino le escribió a Rosas y le dijo: aquí lo tengo a don Justo Urquiza en clase de detenido. A mi modo de ver, el mozo es ingenuo y de carácter franco, y por lo mismo lo mantengo solamente detenido hasta que se haya nombrado gobierno en Entre Ríos, que entonces le permitiré volver a su casa, si usted no tiene reparo en esto. Al volver a Entre Ríos, Urquiza encontró la provincia estabilizada. El gobernador Pascual Echagüe, un aliado de López, estaba en el poder. Urquiza fue nombrado comandante del segundo departamento provincial. Ya era una figura clave de la política local. En 1832 llegó al poder Pascual Echagüe, que era alguien muy cercano a López. Y con Echagüe se produce algo importante en Entre Ríos, que es que el occidente, la zona de Paraná, sobre la cual tenía influencia Echagüe, y el oriente, de la cual provenía Urquiza, por primera vez logran un consenso, ¿no? Es decir, logran esta cosa de la división entrerriana superarla, y eso va a hacer que Entre Ríos vaya de a poco dejando atrás la etapa de los grandes conflictos internos y consolidando un orden nuevo que va a hacer que en la década de 1840 se convierte en una provincia bastante dinámica económicamente y bastante poderosa, que a la larga le va a permitir enfrentarse nada menos que con Buenos Aires, y ventajosamente. Durante el gobierno de Echagüe, Entre Ríos vivió un periodo de paz, principalmente gracias a su buena relación con el gobernador porteño Juan Manuel de Rosas. En la década de 1830, Rosas se convirtió en la figura política más poderosa de Buenos Aires y de todo el país. A diferencia de otros federales, Rosas creía que la Confederación no necesitaba una constitución. En el período de predominio rosista, Entre Ríos fue un área estratégica, pues se encontraba cerca de Buenos Aires, de la Banda Oriental, del Imperio del Brasil y de Corrientes. Esta condición hizo que Entre Ríos estuviera en estado de guerra permanente. Entretanto, Urquiza ya era coronel. Acompañó al gobernador Echagüe en todas sus campañas militares a favor de la causa federal. Batalla tras batalla, Urquiza fue perfilándose como un hombre de grandes cualidades para la guerra. No dudó en pasar el cuchillo cuando lo consideró necesario. Entre el humo y la victoria, nacía el caudillo. Urquiza va a llegar al poder a partir de su éxito como militar en las guerras a favor de la causa federal, de la Confederación, y va a ser luego un gran aliado de Rosas, ¿no? Lo que va a hacer es que de a poco empieza a opacar a la figura de Pascual Echagüe, el gobernador entrerriano y importante general federal, sobre todo porque después de la batalla de Caaguazú, en la cual Echagüe es derrotado por el general Paz, el viejo unitario que ahora estaba al servicio de Corrientes, Echagüe tiene que abandonar el poder, y al poco tiempo la legislatura de Entre Ríos decide nombrar a Urquiza como gobernador en vez de Echagüe. En 1841 hubo un cambio importante en la política entrerriana. Tras una década en el poder, Echagüe no fue reelecto. En su lugar, la legislatura eligió a Justo José de Urquiza,
que ya era un líder reconocido. Cuando Urquiza fue nombrado gobernador, sintió que había alcanzado la cima del poder. Y de a poco empezó a aspirar a un objetivo más grande: tener un país organizado según el federalismo. Disparan una y otra vez, vitoreando el nombre de López Jordán. El caudillo, desesperado, intenta regresar a su habitación. Pardo Ambrosio Luna aumenta su marcha. Quiere encargarse personalmente de la muerte de Urquiza. En sus primeros pasos como gobernador, Urquiza tuvo que defender la provincia de distintos enemigos: los antiguos unitarios, los uruguayos, los correntinos. En esos tiempos, su relación con Rosas era estrecha. Ambos gobernadores tenían mucho en común. Habían sido estancieros seducidos por la política. Compartían su pasión por la causa federal. En las guerras contra los enemigos rosistas, que van de 1838 a 1843, Urquiza se muestra como un gran jefe militar. Él no tenía ninguna formación técnica militar, pero realmente demuestra que tiene grandes habilidades para el combate, ¿no? Y como jefe militar, sobre todo. Ahora bien, después de 1843 parecería que todos los enemigos de Rosas están derrotados, y sin embargo Corrientes vuelve a levantarse una vez más, esta vez dirigida por los hermanos Madariaga, y los Madariaga levantan un ejército. Otra vez Urquiza invade Corrientes, los derrota en Laguna Limpia, pero esta vez Urquiza hace un cambio. En vez de simplemente hacer una acción represiva con su ejército, inicia un pacto, una negociación después de la batalla, y llega a un acuerdo. Pero ese acuerdo es desautorizado rápidamente por Rosas, porque Rosas no aprueba ningún tipo de negociación con sus enemigos, es totalmente intransigente. Y es el primer momento en el cual hay un cortocircuito entre el gobernador de Buenos Aires y su fiel aliado entrerriano, que por el momento no pasa a mayores. Después de casi 2 décadas de campañas militares, Urquiza cambió de táctica. Comenzó a realizar tratados con sus enemigos. No era algo inocente. Sabía que era el hombre fuerte del litoral. Hacer pactos significaba dejar de obedecer las órdenes de Rosas, que jamás pactaba con sus adversarios. Urquiza se sentía al mismo nivel de Rosas. Yo creo que lo que va a descubrir Urquiza es que, en parte, entre los asuntos de la banda oriental de Uruguay y en parte entre los sucesos de la última parte de los 40 en Corrientes, es que él puede ya brillar a la misma altura que Rosas. Que él ya empieza a proyectarse por fuera de Entre Ríos y empieza a ser visto. Durante su gobierno, Urquiza efectuó una gran cantidad de obras públicas. Escuelas, oficinas, teatros, cementerios e iglesias. Fomentó la ganadería, dio préstamos a la producción agropecuaria, alentando a las pequeñas industrias. Su distanciamiento con Rosas permitió que muchos disidentes del régimen rosista fueran acogidos en Entre Ríos. En 1832 había nacido la Confederación. Estaba compuesta por las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy,
Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza. Cada provincia se encargaba de su propio gobierno y solo delegaba en Buenos Aires el manejo de las relaciones exteriores. Después de 20 años de su creación, la Confederación estaba afianzada. Pero Rosas se negaba a permitir que tuviera su constitución. En este sombrío panorama, Urquiza era la única persona con el poder y la influencia para hacerle frente a Rosas. Lo económico es importante. Acá lo que me parece a mí que reclama Urquiza como representante de la clase de ganaderos, terratenientes, hacendados y saladeristas del litoral es igualdad de condiciones con Buenos Aires. Y lo que Rosas dice es los privilegios de Buenos Aires, que teníamos desde antes de 1810, que los seguimos manteniendo, Buenos Aires no los entrega. Urquiza intenta cargar su arma. Sus movimientos son nerviosos. Sabe que le queda poco tiempo. Pardo Luna observa al caudillo. Le apunta con su arma. Urquiza se vuelve. Está trémulo. Luna dispara. La bala impacta en el rostro de Urquiza, que lanza un grito desgarrador. El 1 de mayo de 1851, Urquiza se pronunció contra Rosas. Rosas no permitía que se navegara por los ríos del litoral y eso perjudicaba económicamente al litoral, que tenía que pasar toda su producción por Buenos Aires, que, bueno, claramente Rosas siempre defendió fuertemente los privilegios de Buenos Aires, ¿no? Por otra parte, Urquiza creía que había llegado el momento de hacer una organización constitucional una organización constitucional del país, algo a lo cual Rosas siempre se había opuesto. Para Rosas era mejor seguir durante un tiempo con la confederación que él dirigía desde su lugar de gobernador de Buenos Aires. El caudillo dijo: ha llegado el momento de poner coto a las temerarias aspiraciones del gobernador de Buenos Aires, quien, no satisfecho con las inmensas dificultades que ha creado a la República por su caprichosa política, pretende ahora prolongar indefinidamente su dictadura odiosa. Esta declaración enfureció a Rosas, que tildó al caudillo enterriano de loco, traidor y salvaje unitario. Pero ya era demasiado tarde. Se formó una impresionante alianza militar conformada por los ejércitos de Entre Ríos, Corrientes, Brasil, la República Oriental del Uruguay y disidentes porteños. Este ejército grande sería el encargado de derrocar a Rosas. Urquiza fue designado general en jefe de esta fabulosa fuerza. Entonces Urquiza arma una alianza, cambia la consigna de los documentos de mueran los salvajes unitarios por mueran los enemigos de la organización nacional, y salía con Corrientes, vieja rival de Rosas, con los colorados uruguayos que estaban aislados en Montevideo y que un poco fueron los que armaron el plan, y con el Imperio de Brasil, todos contra Rosas. El caudillo arengó eufóricamente a sus hombres, anunciándoles que se embarcarían en una misión sagrada. El ejército grande se trasladó primeramente hacia el puerto de Punta Gorda, en Diamante. Cruzó el río Paraná, entrando en territorio santafesino.
La marcha hacia Buenos Aires duró 40 días. Y acá en este momento estamos en la plaza de Punta Gorda, que es donde supuestamente ocurrieron los hechos, y el paso del Ejército Grande acá enfrente en Punta Gorda el primer día, y luego en el Paso del Rey. Un gran ejército cruzando un gran río, dijo Sarmiento, 27.000 hombres. Y 60.000 caballos. Yo digo lo imponente que tiene que haber sido el cruce. El primer día a nado, soldados y caballos. El 3 de febrero de 1852, en el Palomar de Caseros, se libró la decisiva batalla. Urquiza se encontraba en su esplendor militar. Durante 2 horas y media, los ejércitos se enfrentaron en una riña sangrienta. Rosas permaneció durante toda la batalla en primera fila. Entre los gritos y los disparos, Urquiza sabía que ganaría. Estaba viviendo un momento clave de su vida. Finalmente, el ejército de Rosas fue derrotado. Después de la contienda, Vicente López ocupó la gobernación de Buenos Aires. El 31 de mayo de 1852 se firmó el Acuerdo de San Nicolás, que estipulaba la convocatoria a un Congreso Constituyente. Buenos Aires fue la única provincia que no firmó este acuerdo, que amenazaba sus privilegios. Bueno, al tiempo de Caseros, las provincias deciden reunirse para finalmente llevar adelante el objetivo que Urquiza había defendido, que era la organización constitucional, y se juntan en San Nicolás de los Arroyos, al norte de la provincia de Buenos Aires, y por primera vez las provincias parecen dispuestas a resignar parte de su soberanía a cambio de una soberanía mayor, una soberanía nacional. Y hay una sola provincia que no acepta el acuerdo, que es la más poderosa y la que más siente que tiene que perder con la organización nacional, que es Buenos Aires. Buenos Aires se opone a la decisión de que haya una representación igualitaria de las provincias que no contemple el número de habitantes, Buenos Aires tenía más, y también a resignar cualquier Buenos Aires no quiere compartir su aduana, en lo más mínimo, que es la única aduana realmente rentable y poderosa económicamente del país. El 1 de mayo de 1853 se sancionó la Constitución. El Congreso sesionó sin la presencia porteña. Urquiza fue nombrado presidente de la Confederación Argentina y Paraná fue elegida como capital nacional. Desde allí, Urquiza ejerció la presidencia durante 6 años. Ante su pueblo, manifestó: no hay vencedores ni vencidos, quiere decir, no hay unitarios ni federales, no hay proscriptos ni perseguidos. Todos somos iguales, todos somos hermanos. Unámonos los argentinos a la sombra de la bandera de Mayo. Hagámonos dignos de ella, contribuyendo todos a la paz, a la prosperidad y al engrandecimiento de nuestra dilacerada patria. Durante su mandato, el caudillo creó el Tesoro Nacional, reglamentando las rentas de aduanas, del papel sellado y de correos. Realizó el primer censo nacional en 1857. Nacionalizó la Universidad de Córdoba y el Colegio de Montserrat. Creó un museo en Paraná, un archivo general y la Biblioteca del Congreso. Pero su mandato muy pronto se vería entorpecido por un gran problema.
Dolores corre hacia su padre. Lo sostiene entre sus brazos mientras la sangre sale de la herida. Los ojos del caudillo tiemblan horrendamente. Sus labios murmuran algo incomprensible. Pardo Luna sonríe. El antes poderoso padre de la Confederación es ahora un hombre débil, moribundo. La construcción de un verdadero Estado nacional se le hizo muy difícil a Urquiza, sobre todo porque la Confederación no tenía buenos recursos económicos. Buenos Aires, que estaría separada durante 8 años, prosperaba y la Confederación se hundía. Urquiza se había dado cuenta de que no había viabilidad posible sin Buenos Aires. Es decir, no había organización posible sin la participación de la única provincia que generaba recursos como para poder financiar un Estado, por ejemplo. Entonces, lo que se necesitaba era una negociación que permitiera que Buenos Aires finalmente ingresara y los recursos de Buenos Aires también ingresaran a todo el país, ¿no? No era el mejor momento interno de la Confederación, que se había mostrado como un experimento político fallido, sobre todo por cuestiones económicas. Imaginar la Confederación sin Buenos Aires es imposible. Pero hay dos ejemplos que lo pintan muy claro. Los diputados de la Confederación no cobraban los sueldos porque no había para pagarles. Y después un viajero inglés, viendo un desfile de la Confederación en Paraná, cuenta amargamente, ¿no? Dice, qué bárbaro, no vio 2 soldados vestidos iguales, porque el ejército de la Confederación no tenía plata para pagar los uniformes. La tensión fue en aumento. Y esto llevó a que Urquiza se inclinara por reincorporar a Buenos Aires por la fuerza. Un nuevo conflicto armado comenzaría. El 22 de octubre de 1859, en Cañada de Cepeda, Urquiza observó a sus hombres y les dijo: el gobierno de Buenos Aires se empeña en provocarnos con un ejército que no puede resistirnos. Pues bien, conquistemos por la acción de las armas una paz duradera. Seguidamente, los 14.000 soldados de Urquiza lucharon contra los 9.000 soldados al mando del coronel Bartolomé Mitre, el hombre fuerte de Buenos Aires. En medio de la noche, Mitre se retiró junto a sus hombres. Después de Cepeda, Buenos Aires fue reincorporada al resto del país. Pero la paz no sería duradera. Pronto estallarían nuevos conflictos entre los porteños y la Confederación, y eso llevaría a una nueva batalla. Pavón. El combate fue violento y rápido. En solo 2 horas, los ejércitos combatieron por la victoria. A pesar de que los soldados litoraleños estaban ganando la contienda, Urquiza optó por retirarse del campo de batalla y regresó a Entre Ríos. Buenos Aires y la Confederación vuelven a chocar en Pavón, y esta vez el triunfo va a ser para los porteños, ¿no? Pero es una batalla muy rara porque la caballería de la Confederación logra dispersar a la caballería porteña y extrañamente, pese a esa ventaja, es decir, cuando la batalla no estaba decidida, Urquiza decide retirarse. Y eso le deja el campo de batalla en manos de los porteños y hace que Pavón sea un triunfo de Buenos Aires. Mucho se especuló desde entonces sobre por qué Urquiza abandona el campo de batalla cuando la batalla todavía no estaba decidida. No sabemos qué pasó. Lo cierto es que también se dio una especie de acuerdo tácito por el cual Urquiza se retira, se atrinchera, entre comillas, en su provincia, y Mitre, que va a ser el nuevo presidente, puede lanzarse a la conquista del país.
El resultado de las contiendas llevó a dos consecuencias. Por un lado, Buenos Aires se reincorporó a la República Argentina y por el otro, Urquiza se distanció de su cargo, regresando a Entre Ríos. Mitre asumió el gobierno nacional y reemplazó a todos los gobiernos federales de las provincias, salvo a Urquiza, con quien hubo un pacto tácito de no agresión. Urquiza permaneció refugiado en su palacio de San José, dedicándose a los negocios agropecuarios. Aquel caudillo que había sabido alcanzar el cenit del poder, ahora era apenas una sombra. Muchos no le perdonan lo que hizo en Pavón y a partir de ese momento para buena parte del federalismo del interior se convierte en un traidor, dado que no reacciona contra los avances mitristas de los liberales sobre los federales en el interior. Cuando hay levantamientos contra Mitre, como los de Peñalosa, él no hace nada para apoyarlos, pese a que le piden eso, ¿no? Más tarde, cuando Mitre lanza la guerra contra Paraguay, Paraguay era un viejo aliado de los federales, Urquiza no reacciona en contra, sino que, por el contrario, convoca a las tropas entrerrianas para ir a atacar a los paraguayos y en un momento genial los entrerrianos se niegan a ir a atacar a Paraguay. Dicen, si es contra los porteños o contra los brasileños, que son enemigos históricos, lo haremos, pero no contra Paraguay. Y a partir de ese momento su estrella cae fuertemente. Cuando se produjo la violenta guerra del Paraguay, liderada por el presidente Mitre, Urquiza lo apoyó. Esto levantó duras críticas contra el caudillo entrerriano. Entre sus detractores se encontraba Ricardo López Jordán hijo, un hombre que había militado junto a Urquiza. Fue el principio del fin. Pardo Luna se dispone a rematar al caudillo. Da una orden. Urquiza observa la mano de un sujeto que se aproxima. Trae un cuchillo. Nicomedes Coronel, su antiguo mayordomo y protegido, apuñala a Urquiza una y otra vez. Dolores lanza un grito desgarrador. En 1868, Urquiza perdió las elecciones. En 1870, terminada la Guerra del Paraguay, realizó una celebración en su palacio, invitando a muchos de sus antiguos enemigos. Fue la gota que rebalsó el vaso. López Jordán organizó rápidamente una revuelta contra Urquiza. El 11 de abril de 1870, mientras el caudillo se encontraba en su palacio San José, una partida de 50 hombres ingresó en la residencia. Urquiza fue asesinado brutalmente. Esta es la foto del cadáver de Urquiza, que tiene incluso un disparo junto a la boca, ¿no? Que marca también un final trágico del personaje, que es la consecuencia de la decadencia progresiva de su figura que empieza a partir de Pavón, ¿no? Es decir, para muchos Urquiza es un traidor a la causa federal. Justo José de Urquiza está muerto. Dolores le cierra los ojos y se incorpora. Pardo Luna y sus hombres festejan la caída del tirano. Hay risas mientras vitorean el nombre del general López Jordán.
pasado varias horas desde el asesinato del caudillo. Los asesinos siguen en la casa. Pardo Luna echa una última mirada a Urquiza y da la orden de dejar el lugar. La familia del caudillo cree que lo peor ha pasado. Están equivocados. Los hijos del caudillo, Gualdino y José Carmelo, han sido asesinados en el pueblo de Concordia. Esta tumba está desde el año 1967, pero Urquiza fue asesinado en su casa, en el Palacio San José, el 11 de abril de 1870, a la tardecita, a las 7:30 de la noche, como dice en las placas que nos han dejado la familia. Después de la toma del palacio de los asesinos de Urquiza, a la madrugada del día 12, el cuerpo fue traído a Concepción del Uruguay, velado en la casa de una de sus hijas, y el día 13 fue depositado en el cementerio de Concepción del Uruguay, en el panteón de la familia Urquiza. Ahí está por unos meses hasta que la esposa logra el permiso de las autoridades para trasladar el cuerpo de su esposo hasta aquí, hasta la basílica. Justo José de Urquiza fue un líder que buscó organizar el territorio bajo un régimen constitucional. Controversial, temido y admirado. En 1851, Urquiza se pronunció diciendo: vengo a arrebatar el poder a un círculo que lo ejerce en su provecho para devolverlo al pueblo, que lo usará para su prosperidad. Al fin de mi carrera política, mi única ambición es contemplar desde el hogar tranquilo, una y feliz, la República Argentina, que me cuesta largos años de crudas fatigas. Vengo a ofreceros una paz duradera bajo la bandera de nuestros mayores, bajo una ley común, protectora y hermosa. Justo José de Urquiza, el hombre, el organizador. ¡Adentro! Hace tiempo y buscando por ahí una chacarera, allá en los montes que hay en mi pago, campo afuera. Campo de la Rudita, monte adentro, en Tulumba la he de encontrar. Linda su bata de Pecalva y la doña Dominga la chacarera. Abajito de un talán la vi por ser Montarazá, y unos tizones de leña mansa la aromaba. La aromaban con su olor unos gajos de tala que supo cortar. Mi amigo Don Vivas al caer, inviernos pasados para su corral, y en la tierrita suelta el barrer de las alpargatas. De entre los montes subió la luna para alumbrarla, como nube en el aire quedó y el polvaderal. Hojita y tala, fleco de luna